Namaskar. Cualquier practicante, profesor o amante del yoga necesita saber algo acerca de la historia y la filosofía que sustenta esta tradición. Se trata de saber lo que hacemos, por qué y para qué. Esto nos dará fundamento y permitirá tener una visión general más allá de la forma particular en la que éste haya llegado a nuestras vidas. Además, es un signo de respeto dar crédito a la cultura que ha visto nacer y ha custodiado este saber milenario que hoy se pone al alcance de toda la humanidad y que durante siglos fue un conocimiento secreto. Aunque esta charla tenga por título Historia del Yoga, para simplificar, no quisiera transmitir la idea de que existe un único relato de los orígenes del yoga. Esta charla es más bien una reseña histórica que pretende ser abierta, inclusiva y rigurosa. Las fechas que referiré son las que propone la indología occidental, ya que la cultura india, a diferencia de otras también grandes civilizaciones, como la china, la árabe o la griega, no puso mucho interés en la cronología de su historia. La India ha prestado mucha más atención a la voz de sus sabios, cuyas revelaciones e intuiciones del más allá hunden sus raíces fuera del tiempo en la eternidad. El yoga no es una gimnasia exótica que requiere flexibilidad para practicarse. A ver si los profesoras de yoga lo sabemos explicar mejor y podemos hacer desaparecer este y otros clichés tan difundidos. El yoga es un conjunto de prácticas psicofísicas orientadas a la liberación del sufrimiento, cuya cuna se encuentra en la cultura ascética de la antigua India. Desde sus orígenes hasta la actualidad, el yoga ha asumido distintas formas dependiendo del contexto y las personas que lo han practicado y siguen practicando. No es, pues, ninguna cultura monolítica. Se trata de una cultura milenaria, viva, dinámica, con gran capacidad de adaptación y transformación. Eso hace difícil definir qué es el yoga y buscar sus posibles orígenes. En la antigüedad, las técnicas yógicas se dieron en el ambiente germinal de las distintas religiones sudasiáticas, que hoy en día son globales, como el hinduismo, budismo, jainismo, entre otras. Incluso linajes sufíes adoptaron prácticas yógicas cuando el Islam penetró en la India. En la actualidad, el yoga se funde con religiones de otras latitudes, incluso en la espiritualidad laica o en contextos no espirituales. Nada de esto es ilegítimo o no válido, porque las prácticas yógicas son efectivas. Son esencialmente investigación de la conexión mente-cuerpo, autoindagación, y esto las hace compatibles con visiones teístas de la espiritualidad, visiones no teístas y compatible con grupos o individuos materialistas. En la antigua India, antes de Buda y del budismo, ya existió una escuela filosófica escéptica y materialista. Incluso ellos hacían yoga. Meditaban porque les aliviaba del sufrimiento. Para Patanjali, autor de los Yoga Sutra, cuyo texto es referencia ineludible sobre el tema y que constituye uno de los 6 pilares filosóficos del hinduismo, afirma que la devoción a Dios y la gracia
son extremadamente útiles, preferibles, aunque no requeridos. Vamos a ver ahora los distintos orígenes del yoga que se proponen, según quien cuente su historia. Acerca de los orígenes del yoga, se han propuesto relatos y fechas muy dispares. Que el yoga tiene más de 3.000, 5.000 o 6.000 años de antigüedad. Incluso que el yoga es eterno. Veamos de dónde vienen estas ideas. El yoga ha estado ligado a la espiritualidad por milenios. Solo en el siglo pasado empiezan los desarrollos no metafísicos. Así que los enfoques más tradicionales consideran el yoga una revelación, un conocimiento práctico, inspirado, al que no cabe asignar un origen humano o histórico. Los principios del yoga, desde este punto de vista, se sitúan más allá del tiempo y de las eras. Y se dice que el yoga, al ser eterno, se lo encuentra siempre en el aquí y ahora. Se concibe el yoga como una sabiduría perenne, cuyas formas se adaptan a las circunstancias del lugar, del tiempo y la mentalidad de los seres que lo han podido conocer directamente. Y con seres no me refiero solo a humanos, sino también a seres espirituales como los devas. Esta visión tan chocante para nuestra mentalidad es la que sostienen los santos y los gurús. Sin embargo, los académicos tratan de buscar los orígenes del yoga dentro de una línea temporal, dejando la eternidad y los ciclos cósmicos aparte. El historiador busca las evidencias que se pueden rastrear y contrastar. ¿Podría ser que el yoga fuera mucho más antiguo de las evidencias que disponemos en la actualidad? Claro que sí, pero es distinto decir que podría tener 6.000 o 5.000 años de antigüedad que afirmarlo, así sin más. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hay personas que piensan y difunden que el yoga tiene más de 5.000 años de antigüedad? Y la respuesta es que existen unos misteriosos hallazgos arqueológicos localizados en el actual Pakistán, que son los restos más antiguos de la cultura india. Dichos hallazgos dan cuenta de una civilización tan impresionantemente desarrollada como la del antiguo Egipto, con el que, por cierto, tuvieron relación comercial y que floreció también a orillas de un próspero río, el Indo, hacia el 3300 antes de nuestra era. Entre los restos de la civilización del Valle del Indo se han encontrado unos pequeños sellos con una figura antropomórfica sentada que porta un tocado con 2 cuernos que no sabemos si tiene 3 caras o son los laterales de su sombrero, y que se halla rodeada de animales. El descubridor de estos sellos, Sir John Marshall, se precipitó al identificar esta figura con el dios Shiva, el gran yogi. Vio a Pashupati, a Shiva en su aspecto del señor de las bestias, en estos sellos, y afirmó que había encontrado el proto-Shiva antecedente del Deva del hinduismo en la cultura del Valle del Indo, cuando en realidad no se conoce prácticamente nada ni de la lengua ni de la religiosidad de esta cultura. Entonces, hacer derivar la historia del yoga de la civilización del Valle del Indo
parece bastante arriesgado. Y para muchos académicos, una irresponsabilidad. Los académicos encuentran igualmente arriesgado situar el origen del yoga en la cultura védica. Los grupos humanos que compusieron los Veda fueron unas tribus nómadas de origen indoeuropeo, llamados arios, nobles en sánscrito. Los indoarios penetraron al subcontinente indio en distintas oleadas migratorias, unos 2000 años antes de nuestra era, y durante mucho tiempo se pensó que ellos hicieron desaparecer la cultura del Valle del Indo, invadiéndola. Aunque hipótesis más recientes apuntan que la civilización del Indo sufrió un declive comercial con Egipto y Mesopotamia, unido a cambios climáticos que afectaron su agricultura y prosperidad. Sea como fuere, los indoarios llegaron a la India y se establecieron en torno a los grandes ríos de la cuenca indo-gangética, dando lugar a la cultura y la sociedad que en la actualidad llamamos hindú. Su religión original era politeísta, patriarcal y centrada en el ritual y las ofrendas al fuego, lo que se ha llamado una mística sacrificial. Su procedencia nómada determinó una ausencia de cultura material. No podían andar cargando estatuas ni dejar abandonados templos a sus espaldas. Por este motivo, improvisaban hogueras a las que ofrecían sus bienes para mantener la armonía con los dioses que veían en las fuerzas de la naturaleza. En sus ceremonias recitaban cantos sagrados que hoy en día son escrituras, los Veda, pero que durante siglos se fueron transmitiendo oralmente mediante técnicas mnemotécnicas de alto nivel, siguiendo una cadena de transmisión ininterrumpida entre la casta sacerdotal que aún hoy en día se mantiene oralmente. ¿Por qué? Porque la civilización védica tiene una cosmovisión sónica. Se asocia el sonido a la energía o a la vibración primordial de la que todo mana. Para el hindú, los sabios videntes que recibieron los Vedas no los vieron, los escucharon en su interior. Debido a ello, su lengua es sagrada. Y por este motivo, podría decirse también que estos sabios, los rishi, fueron los primeros yogis. Vedas significa literalmente conocimiento revelado. Para el mundo académico, esta religión centrada en el sacrificio ritual poco tiene que ver con el yoga, con la ascesis y la contemplación que sí encontramos en las Upanishads, donde la ofrenda al fuego se interioriza y se convierte en meditación. Sin embargo, en los Vedas sí encontramos, por ejemplo, el concepto de calor creativo y purificador, tapas, que vertebrará el ascetismo indio y que también mencionará Patanjali en los Yoga Sutra siglos después. En el Rig Veda aparece la raíz de la palabra yoga ligada a la unión mental con el dios Sol en el himno a Savitri. Y también en el Rig Veda aparece el himno al Keshin, que es la figura de un personaje marginal de cabellos largos y enmarañados que recuerda mucho a los sadhus o yogis renunciantes que aún se encuentran en la India. Cuando la cultura védica se establece de forma progresiva y pasa de ser nómada a sedentaria, se va volviendo más urbana
comunicada por el comercio y más hacinada. Esto traerá más enfermedades y hará la muerte muy visible, lo que invitará a la sociedad a confrontarse con el sentido de la vida. A su vez, la religión ritualista practicada por las élites sacerdotales, los brahmanes, se va a sofisticar tanto que va a acabar desencantando al pueblo. Allá por el siglo VII antes de nuestra era, emergerá un nuevo ideal espiritual que anhela la liberación del sufrimiento. Un ideal espiritual más personalizado y universalista que calará en el brahmanismo y promoverá el ascetismo e incentivará también la aparición de movimientos alternativos, no brahmánicos, conocidos como los shramana. Los movimientos shramánicos incluyen cosmovisiones materialista, agnósticas, ateas, y son el caldo de cultivo del budismo, jainismo y la religión ayívica, entre otras. La palabra shramana y ashram están emparentadas. Un ashram es una comunidad de recogimiento donde los discípulos conviven con sus gurús para meditar y dedicarse a la vida contemplativa. Shramana se traduce como esforzado. Es la persona que se esfuerza en buscar la realidad esencial y lo hace abandonando el poblado para hacer su vida en el bosque, reconectando con la naturaleza. Podríamos establecer un paralelismo entre los shramana y los hippies de los 60, como unos inconformistas desencantados de la cultura urbana heredada que vuelven al campo, conviven en comunas y abrazan la diversidad social y espiritual. El cambio en la visión de la espiritualidad que se produce en este tiempo se va a ver muy bien reflejado en las Upanishads, un cuerpo literario oral que reinterpreta los textos védicos en clave simbólica. Las Upanishads no son tratados de filosofía especulativa, más bien son compilaciones de diálogos, parábolas, poemas y discursos de conocimiento esotérico que exponen las intuiciones que se tienen acerca de la identidad y el sentido de la vida y la relación del ser humano con la naturaleza. Upanishad se traduce literalmente como sentado al lado, haciendo referencia a que son conocimientos adquiridos a los pies de un maestro. También se ha traducido Upanishad como doctrina secreta, por tratarse de un conocimiento esotérico. Aún en la actualidad se siguen componiendo Upanishad, pero las más importantes son las más antiguas, datadas entre los siglos 7 y 6 antes de la era común. A las enseñanzas de las Upanishad se las conoce como Vedanta, que significa final de los Veda. Esto se entiende en dos sentidos, como culminación de los Veda, culminación de la sabiduría, o como final de los Veda, doctrina que reemplaza la religión védica por la nueva religión hindú. Para los académicos, el inicio del yoga se encuentra en esta época y ambiente, hace 2600 años, quizás algunos más. A partir de este momento encontramos evidencias claras e ininterrumpidas de lo que hoy en día entendemos por yoga. Seguramente algunos conozcáis la discusión que existe entre budistas e hindúes por reclamar los orígenes del yoga. O quizás os suene que los hindúes consideran a Buda como un avatar del dios Vishnu y por este motivo entienden que budismo e hinduismo no están separados. O seguramente os haya llegado el argumento
de que negar el origen hindú del yoga es un acto de apropiación cultural. Con lo que estoy de acuerdo porque el yoga aparece en el subcontinente indio, con la salvedad que el yoga no es en origen solo hindú, es tan hindú como jaina como budista, o mejor dicho, el yoga tiene origen en estas tres religiones y a la vez en ninguna de ellas, porque hace 2600 años los límites religiosos no eran tan estrictos como en el presente. La mayoría de académicos consideran el yoga como un fenómeno extrarreligioso, que surge en un ambiente de ideas y prácticas muy permeable, en el que no había la noción de identidad hindú ni budista que ha aparecido en los últimos siglos. Esto va para los que se basan en evidencias históricas, aunque ningún fundamentalista religioso va a aceptarlo, como sucede en todas partes del mundo con los fundamentalismos. Pero no voy a meterme en camisa de 11 varas. El yoga es indio, global en la actualidad, pero de origen indio. Y por supuesto es hindú, también budista y también jaina. Quizás ahora se entienda mejor por qué he dicho al principio que los académicos encuentran arriesgado situar el origen del yoga en los Veda, y por qué las fechas seleccionadas en esta charla se toman de la indología occidental. Para conocer más sobre los movimientos shramánicos hay que consultar fuentes budistas, el canon Pali. Los shramana allí figuran como los samana. Otras fuentes a consultar son el Mahabharata y el Ramayana, las dos grandes epopeyas hindúes, para hacerse una idea del enfoque particular que tienen sobre el yoga. Allí se presenta el yoga a la luz de una espiritualidad teísta muy devocional, centrada en la ética y el compromiso social. No da tiempo en la charla para entrar en la importancia de la Bhagavad Gita, texto con autonomía propia, pero que es también un capítulo del Mahabharata, en el que se habla de la fusión del yoga devocional, el yoga del conocimiento y el yoga de la acción en el mismo yoga de la acción o karma yoga. El yoga para disciplinar la mente y liberarla del sufrimiento que ésta produce ya se esbozaba en las Upanishad y fue desarrollándose progresivamente en siglos posteriores. En la India antigua veían el potencial destructivo de la mente, comparable a la fuerza destructiva de un elefante, pero se dieron cuenta que, como al gran animal, la mente también podía ser domada. En el siglo II de nuestra era, el sabio Patanjali sistematizó una serie de enseñanzas en el primer tratado de la historia del yoga, el famoso Yoga Sutra. Este texto, junto a los comentarios que se van a hacer, van a originar uno de los 6 darshana, o puntos de vista o escuelas filosóficas del hinduismo. Yoga Sutra significa aforismos del yoga. Esta obra propone un yoga meditativo para conseguir la liberación del sufrimiento. Mediante el cese de la actividad mental, el ser humano puede romper las ataduras de la identificación con lo que no es el verdadero ser, el sujeto consciente, trascendental, llamado Purusha. Este yoga se denomina también Ashtanga Yoga, yoga de 8 miembros, a saber, Yama, Niyama, que son las prohibiciones y las prescripciones morales,
Asana. En esta época, asana se refiere a postura sedente, estática. Pranayama, control de la respiración. Pratyahara, interiorización. Dharana, concentración. Dhyana, meditación. Y Samadhi, contemplación, liberación. Swami Vivekananda, cabeza del neo-hinduismo del siglo XX, llamó al método de Patanjali Raja Yoga o Yoga Regio. Encontramos coincidencias en Patanjali con la escuela filosófica Sankhya, nociones del budismo temprano y moralidad jaina. El yoga como relación devocional, amorosa, con una concepción personal de lo divino, ya se encontraba en la Bhagavad Gita, pero se desarrolla ampliamente entre los siglos II y XV en los Purana, compendios mitológicos espirituales, y en las tradiciones teístas medievales. Shaiva, los seguidores de Shiva, Vaishnava, adoradores de Vishnu, y Shakta, devotos de la Shakti, de la diosa. Las prácticas del yoga devocional, Bhakti Yoga, son la oración personal o colectiva, la práctica de japa, de repetición de mantras, el canto devocional, bhajan y kirtan, el servicio, la adoración a las imágenes y recordar su omnipresencia. El yoga del conocimiento, o Jnana Yoga, es muy antiguo. En nuestros tiempos se sigue practicando en las escuelas Vedanta y en el Shivaísmo no dual. Como se ha comentado antes, Vedanta significa final de los Vedas. El Vedanta es considerado también uno de los 6 darshana del hinduismo, es decir, un punto de vista filosófico espiritual de la realidad, aceptado por la autoridad brahmánica, los sacerdotes hindúes. Esta mirada de la realidad tiene como corpus textual las Upanishad, los Brahma Sutra y la Bhagavad Gita. Existen distintas escuelas del Vedanta, aunque la más conocida y más influyente es el Advaita Vedanta, el Vedanta no dual, cuyo principal exponente fue Shankaracharya, que vivió a caballo entre el siglo VII y VIII de nuestra era. El Advaita Vedanta se desarrolla en nuestra Edad Media, para entendernos, a partir de un comentario de Gaudapada a la Mandukya Upanishad. El pensamiento no dual, Advaita Vedanta, propone la existencia de una realidad absoluta llamada Brahman, que se define como ser, consciencia y gozo, Satchitananda. Aunque nosotros lo que percibimos es un mundo ilusorio, maya, y nuestra ignorancia, avidya, de nuestra realidad esencial es lo que nos hace sufrir. Para liberarnos, tenemos que darnos cuenta que el individuo, el mundo y Dios no son otra cosa que apariencias del Atman Brahman, indivisible. La figura de Shankaracharya
o Shankara, es capital, porque con él comienza una nueva era para el hinduismo. Este gran maestro del Advaita Vedanta no solo fijó la doctrina con sus prolíficos comentarios a los textos principales del Vedanta, sino que también reorganizó las órdenes monásticas de los sannyasin, los renunciantes. Como apunte, el concepto maya, entendido como encantamiento o ilusión, había sido usado por primera vez ya por Nagarjuna en el siglo II y fue el fundamento no dual budista y la visión de la vacuidad. El yoga del conocimiento es yoga de la autoindagación, que pasa por las enseñanzas recibidas de la boca de un maestro cualificado, reflexionarlas y meditar en ellas hasta que se asimilen completamente, lo que solo puede suceder cuando la mente está purificada. Por otro lado, en el siglo IX aparece el Yoga Vasishta, un texto extenso que expone la instrucción filosófica y moral del rey Rama. En este tratado se resaltan los estrechos lazos entre el Vedanta y el yoga, las dos últimas escuelas espirituales o darshana del hinduismo. El Tantra es un movimiento espiritual y religioso que existe al menos desde el siglo VI y tuvo un esplendor entre los siglos IX y XI. El Tantra también ha pervivido hasta nuestros días. En su desarrollo histórico influyó a todas las religiones de la India y ha dejado rastro en el hinduismo, en el budismo y en el jainismo. Sus enseñanzas se consideran reveladas y se recogieron en textos llamados tantras y agama. El tantra aparece en la India medieval desde nuestro punto de vista, como reacción contra la monopolización espiritual llevada a cabo por la casta sacerdotal y como reacción a las prácticas demasiado puristas de los ascetas renunciantes. El Tantra es una forma de espiritualidad para las personas que viven en el mundo. Acoge a personas de cualquier sexo, religión o casta. El Tantra recupera aspectos de la religión prearia y pone de nuevo en valor a la naturaleza, la mujer y al cuerpo. El tantrismo afirma que todo es divino, incluso lo que los sacerdotes, los brahmanes, consideran impuro. El tantra también revaloriza los deseos, el disfrute de la vida y al contrario que los ascetas, el tantra dice que es posible trascender el mundo apoyándonos en él. De forma general, concibe la consciencia o espíritu, Shiva, indisociable del poder o la energía manifestada, representada en su consorte Shakti. El Tantra es extremadamente complejo y tiene multitud de escuelas. Considera el cuerpo como el templo del alma y el vehículo de evolución. Emplea prácticas transmitidas en secreto de maestro a discípulo, como por ejemplo el mantra, que son las letanías, las palabras de poder, las formulaciones mágicas y de conexión mística, el mudra, los gestos realizados con las manos y con el cuerpo, gestos simbólicos que canalizan las energías del yogi. El yantra, representaciones geométricas que atrapan en el mundo de la forma la energía de las deidades
a las que refieren y que se usan en meditación. Nyasa, la colocación de mantra y símbolos en distintas zonas del cuerpo mediante la visualización. Puja, las prácticas rituales en homenajes a los dioses, etc. Influidos por el Tantra, aparecerán yogas del sonido, Nada Yoga. El Yoga Nidra, que es el yoga del sueño consciente. El Laya Yoga o yoga de la disolución en lo divino. Yogas de la energía. El yoga budista tántrico, que se practica en el Tíbet. O el mismo Hatha Yoga, que la tradición hindú asociará a los Nata, señores adoradores de Shiva, de enfoque no dual. Los textos principales del Hatha Yoga son la Goraksha Paddhati, la Hatha Yoga Pradipika y la Geranda Samhita. Asimismo, la Shiva Samhita. El Hatha Yoga busca la iluminación aquí y ahora, en un cuerpo inmortal, divinizado, que se consigue mediante una alquimia interior. Algunas de las técnicas para lograrlo son principalmente ejercicios de respiración, posturas física, mudra, uso de la visualización y meditación en el sonido interior. El Hatha Yoga aparece en el período posclásico del Tantra, en la época en la que el subcontinente indio se hallaba bajo las conquistas musulmanas. Recientes descubrimientos de James Mallinson reescriben la historia del Hatha Yoga. Parece demostrarse que este yoga se elabora en el contexto del budismo tántrico vajrayana, pero que es rápidamente asimilado y dominado por los Nats, ya que ambos grupos tuvieron estrechos vínculos. El Hatha Yoga medieval es la base de desarrollo de todos los yogas de posturas que se practican en la actualidad. El Imperio Británico instaura en la India un régimen colonial desde 1885 hasta 1947. La educación británica extendida por toda la India durante el siglo XIX influyó en las castas nativas mejor situadas económicamente. Aquí comienza el proceso de occidentalización de la India. La religión hindú y el yoga empezaron a asociarse a algo primitivo, del mundo pagano, a la hechicería, a la superchería y a la charlatanería. Y la gente mejor educada dio la espalda a su propia tradición. Antes de que se extinguiera definitivamente la tradición hindú, varios movimientos, entre otros el Brahmo Samaj y el Arya Samaj, comenzaron a revitalizar y reformular la visión védica desde un enfoque más universal y culto. Por otro lado, determinados grupos espirituales occidentales fueron atraídos por las antiguas tradiciones sapienciales de la India, como es el caso de la Sociedad Teosófica y la masonería. Así comienza el despertar de una nueva espiritualidad hindú que conquistará el mundo entero y de la cual el yoga es un elemento fundamental. Como hemos podido ver en este repaso a ojo de pájaro por la historia del yoga, desde sus albores hasta el siglo XIX, el yoga no es una única tradición, es más bien un conjunto heterogéneo de tradiciones que se han gestado y desarrollado de forma paralela e interaccionando entre ellas en el subcontinente indio. Aunque hoy en día el yoga es global debido a los procesos de intercambio cultural de los dos últimos siglos.
Podemos distinguir en la actualidad dos enfoques que conviven y que reciben el nombre de yoga moderno y yoga postural. El primero, el yoga moderno, se presenta como camino espiritual, como yoga marga, que sintetiza distintas formas de yoga tradicional al alcance de cualquier persona con independencia de su procedencia cultural y religiosa. El segundo, yoga postural, sería una metodología orientada hacia el desarrollo psicofísico que promueve un estilo de vida saludable. En este yoga predomina la práctica de posturas que se combinan con técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, y que puede contemplar la espiritualidad en mayor o menor medida. Veamos la relación que hay entre el yoga moderno y la globalización de la espiritualidad india. Los primeros yogis que se dieron a conocer en el occidente a mediados del siglo XIX no fueron practicantes de técnicas de hatha yoga. Por ejemplo, no hacían asana. Eran transmisores de la sabiduría tradicional hindú que habían realizado en sus vidas. Su discurso resonó con las generaciones de occidentales que sentían cierto desencanto con la religión en la que se habían criado o habían sido educadas, pero no querían renunciar a su dimensión espiritual. Es en este encuentro intercultural que aparecen nuevos ideales espirituales en Estados Unidos y Europa. Se empieza a vincular la espiritualidad con el desarrollo personal, la autoindagación y la autorrealización. Hoy en día tenemos estos ideales tan integrados que no vemos lo novedosos que son. Igualmente, siguen orientando y siendo un sustento para la vida de muchísimas personas. Alrededor de los maestros venidos de Oriente se formaron círculos de discípulos, organizaciones para la difusión de sus enseñanzas a nivel mundial. Y muchas de estas fundaciones aún siguen activas y se han adaptado a nuestra época y costumbres. No es posible mencionar a todas en una charla y solo puedo mencionar algunos exponentes. Sri Ramakrishna Paramahamsa, el maestro bengalí que era un humilde sacerdote de un templo dedicado a la diosa Kali, en Calcuta, y que experimentaba frecuentes éxtasis místicos. Él supone la semilla del despertar de lo que se ha llamado neohinduismo, porque como todo místico, tenía una actitud muy abierta y tolerante a cualquier religión. La semilla de Ramakrishna cae en el suelo fértil de su discípulo Swami Vivekananda. Vivekananda venía de una familia acomodada, era culto y fue capaz de aunar el hinduismo inclusivo de su gurú con la sensibilidad de los nuevos tiempos, haciendo florecer el llamado neohinduismo o neovedanta. Su síntesis espiritual tuvo un gran impacto social en el Parlamento de las Religiones de Chicago. En 1893, la visión de que la divinidad se encuentra en el interior de todos los seres y que debe expresarse en el servicio desinteresado y el amor al prójimo como la mejor forma de adoración y purificación de la mente, caló hondo. Además, a él se le debe el esquema filosófico de los 4 yogas. Vivekananda fundó la Ramakrishna Mission en honor a su maestro, cuya influencia en el hinduismo y en el yoga ha sido monumental. Uno de los seguidores más fieles de Vivekananda fue
Sri Aurobindo. Su legado constituye una síntesis del Vedanta y el Tantra. A los 4 yogas de Vivekananda añade el Tantra y formula lo que denominó el yoga integral, que apunta tanto a la liberación como a la elevación individual, como al descenso de las energías supramentales y la consecuente divinización del mundo. Aurobindo fundó su ashram al sur de la India, en Pondicherry, en 1926. Otro gurú del Vedanta Advaita que tuvo mucha influencia fue Ramana Maharshi. Tras una experiencia cercana a la muerte, se retiró a la montaña sagrada de Arunachala, donde creó su ashram y cuya enseñanza se basa en la autoindagación persistente mediante la pregunta ¿quién soy yo? También en la línea del Jnana Yoga cabe destacar a Nisargadatta Maharaja, el estanquero de Bombay que se liberó tras meditar de forma intensiva en la enseñanza Yo soy Brahman, recibida de su maestro, y cuyo testimonio se recoge en el libro Yo soy eso, que es una recopilación de las conversaciones con las personas que acudieron a visitarle para recibir instrucción. En 1920, Swami Paramahansa Yogananda fundó la Self-Realization Fellowship para difundir sus enseñanzas basadas en una práctica tántrica, el Kriya Yoga. Yogananda es el autor de la popular obra Autobiografía de un Yogi. Entre estos primeros yogis que deslumbraron a los occidentales en el siglo XX, destaca Sri Sri Ma Anandamayi, una mujer de origen bengalí que transmitió una sabiduría no dual ligada a una devoción a Dios por encima de todo. También hay que mencionar a Swami Shivananda, fundador de la Divine Life Society, que además de los 4 yogas propuestos por Vivekananda, en los que basaba su enseñanza, añadía y recuperaba el Hatha Yoga como preparación del cuerpo y de la mente. Y no quisiera dejarme a Amma, que nació en Kerala en el 53, liberada en vida, que se ha hecho muy popular por la bendición que ofrece en forma de abrazo. Tiene un gran discipulado y es promotora de mucha obra social, aún en la actualidad. Echemos un vistazo ahora a las cabezas de lanza de lo que se llama yoga postural moderno, a la luz de las tesis de Mark Singleton expuestas en su obra Yoga Body del 2010. El yoga postural contemporáneo se gestó hacia el 1920. En las primeras décadas del siglo XX, el yoga se transforma nuevamente. Se pone mucho más énfasis que antes en el cuerpo. Las causas son varias. Se apunta al diálogo con la cultura física de Occidente y a la aparición y proliferación de la fotografía, que puede captar el cuerpo y las posturas, pero no la energía y los estados de conciencia. El Hatha Yoga antiguo, no el de ahora, o los yogas de la Kundalini, no el yoga de Yogi Bhajan, sino los yogas de la energía, que tanto se desarrollaron en la Edad Media, fueron desplazados por nuevas formulaciones que los tocan tangencialmente, pero que se conciben en clave más fisiológica y de la salud desde la visión occidental. El yoga postural moderno reinterpreta el Hatha Yoga, que no gozaba de respetabilidad ninguna. Lo reinterpreta como una cultura física autóctona ancestral. Esto facilitará la comprensión y la difusión del yoga
tanto en América como en Europa. Para muchos practicantes esto es desconocido, pero el yoga postural moderno tiene influencias de la gimnasia sueca de Ling, el culturismo de Shadow y los métodos de la YMCA. Entre los iniciadores del yoga postural moderno encontramos a Sri Yogendra, que fundó en Bombay el primer centro de yoga y popularizó la enseñanza del yoga en el formato de clases, como hoy se recibe en la actualidad. Destaca también Swami Kuvalayananda por iniciar en los años 20 investigaciones científicas sobre los efectos del yoga en la salud. El ideal de Kuvalayananda era el de la educación física yógica, un sistema de entrenamiento físico basado en yoga para desarrollar el cuerpo, la moral y el civismo entre los jóvenes de la India. Sin embargo, la construcción del concepto de yoga como camino espiritual asentado principalmente en la práctica de posturas se debe, sobre todo, a Krishnamacharya, a quien se le considera el padre o el abuelo del yoga postural moderno, por hibridar la tradición brahmánica con el yoga físico. Se dio a conocer en su época por el mecenazgo temporal recibido por el rey de la ciudad de Mysore, la redacción de sus 4 libros y por formar a discípulos que después de él adquirieron fama internacional y crearon linajes que hoy todos conocemos. Krishnamacharya es conocido en el mundo entero como yogi, pero en la India se lo reconoce más como un sanador que practicaba el Ayurveda y aplicaba distintas técnicas yógicas. Krishnamacharya enseñaba un yoga particular adaptado a cada practicante, teniendo en cuenta el sexo, la edad y el estado de salud y energía de cada estudiante. En esta línea de trabajo continuó su hijo TKV Desikachar, que también fundó la Krishnamacharya Yoga Mandiram en el 1976, en honor a su padre y maestro. En esencia, el yoga de Krishnamacharya es una síntesis de las distintas formas de la cultura física de la India y occidentales de su contexto, enmarcadas en el Hatha Yoga tradicional y el sistema de Patanjali. Entre los discípulos de Krishnamacharya también destacan internacionalmente Pattabhi Jois, que desarrolló el estilo dinámico llamado Ashtanga Vinyasa Yoga, BKS Iyengar, que desarrolló un método basado en el concepto de alineación, el Iyengar Yoga, e Indra Devi, que llevó el yoga hasta Hollywood. En la segunda mitad del siglo XX, el yoga vive un auge debido a la publicación de manuales sobre el tema en Occidente, y su interés se redobla en los 60, ligado al movimiento hippie y al esoterismo de la nueva era. Otra forma de yoga muy difundida en las últimas décadas es el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, que fue un maestro y empresario que creó un yoga sincrético que bebe del Hatha Yoga, de Patanjali, de la religión Sikh y de planteamientos New Age. Los tiempos cambian y los usos y costumbres cambian con ellos. El yoga del siglo pasado llegó bajo unas formas de enseñanza muy jerarquizadas. Hoy en día, en cambio,
se prefiere un paradigma educativo más transversal. Muchos casos de abusos por parte de gurús están siendo destapados. Patabi Joyce, Yogi Bhajan, Swami Vishnu Devananda y, como no, Bikram. Si en los años 20 del siglo pasado el yoga empezó a impartirse en clases, en los años 20 de nuestro siglo, gracias a la tecnología y a causa de la crisis sanitaria mundial y el confinamiento, las clases y las formaciones de yoga en línea se han normalizado y multiplicado exponencialmente. Existe también la tendencia de fusionar disciplinas. De aquí pueden surgir tanto quimeras espantosas como brillantes síntesis. Todo está por ver. Hoy en día estamos padeciendo el fenómeno de las marcas de yoga. Como es bien sabido, cuando algo abunda en exceso, es necesario distinguir el grano de la paja. Hay que saber distinguir entre las innovaciones que aportan, como el yoga para la mujer, embarazo y posparto, de innovaciones que solo son estupideces para vendernos algo, como por ejemplo el yoga vir, que se trata de hacer 4 posturitas de yoga y beber cerveza. Caer en estas banalizaciones del yoga no es solo apropiación cultural, es una ofensa a los practicantes espirituales y a toda la tradición sapiencial. El yoga es un tesoro que se guardó en la India y hoy se encuentra al abasto de todos para el beneficio de todos. Esta charla grabada en vídeo está dedicada a mis alumnos de las distintas formaciones de profesores de yoga en las que he participado. Es una actualización audiovisual de los apuntes que les he dado, pero que pongo a disposición de cualquier persona que tenga un auténtico interés en yoga, ya sea practicante o no, ya sea instructor, instructora. Así que te invito a que sigas investigando y a que profundices, porque esto ha sido una visión macro del tema. Imposible ir al detalle. Por eso cuando edite este vídeo añadiré una bibliografía básica que me ha sido útil en la elaboración del contenido. Deseo profundamente que te haya servido y entretenido. La voy a subir a mi canal de YouTube, donde comparto vídeos sobre espiritualidad, así en general, y temas específicos de filosofía del yoga. Espero que te suscribas y espero que llene de sentido tu práctica. Saludos. Om.